continuar las aplicaciones cinemáticas. Vamos a trabajar el movimiento circular uniformemente acelerado. Lo vamos a contextualizar a un molino de viento. Entonces tenemos que sobre un molino de viento se ejerce una corriente de aire que produce que el molino comience desde un movimiento de reposo hasta 120 RPM en un minuto. Entonces aquí vamos a representar la gráfica del movimiento, de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces vemos que en el primer minuto, el tiempo está en minutos y la velocidad en RPM. En el primer minuto pasó de 0 a 120 RPM y después cesó completamente la acción de la corriente del viento. Entonces el molino comenzó a disminuir su velocidad por la fricción entre los cojinetes internos, ¿listo? Hasta que llega a 0. La velocidad del molino disminuye 1 RPM cada segundo. Entonces me piden, determinen cuántas vueltas dio y cuánto se demoró en todo el proceso. ¿Listo? Entonces hay dos fases. En la primera fase, en la fase 1, tenemos un movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Listo? ¿Qué condiciones tenemos? Velocidad inicial, ¿parte de qué? De reposo, entonces vale 0. Velocidad final, 120 RPM. ¿En cuánto tiempo? En un minuto. De una vez sabemos que ese minuto son 60 segundos. Ahora vamos a convertir estas RPM en radianes por segundo. ¿Cómo procedemos? Nos multiplicamos 120 revoluciones por minuto por los factores de conversión. ¿Cuál es el primer factor de conversión? Listo. Revoluciones, vamos a convertir revoluciones a radianes, entonces coloco 2 pi radianes sobre una revolución. El segundo factor de conversión vamos a convertir minutos, entonces 1 minuto sobre 60 segundos. Cancelo revoluciones con revoluciones y minutos con minutos y opero y obtengo un omega final, una velocidad angular final de 4 pi radianes por segundo. Ahora yo puedo determinar alfa, yo puedo determinar la aceleración angular. ¿Cómo? Siempre la aceleración angular va a ser la velocidad final, que es la que acabamos de determinar, 4 pi radianes por segundo. ¿Listo? Menos la velocidad inicial, que es 0, sobre el tiempo. Ojo, recuerden que las unidades deben ser en segundos, entonces debo convertir o debo utilizar no un minuto, sino que 60 segundos. Entonces opero y me queda pi sobre 15 radianes por segundo cuadrado. Ahora, como ya tengo la aceleración, puedo determinar el teta final, el ángulo final. Entonces, de la ecuación de teta final igual a teta inicial, que es 0, más omega inicial por tiempo, que también es 0. Entonces me quedaría convertido en un medio de alfa por tiempo cuadrado. Vamos acá. Entonces me queda un medio de alfa. ¿Alfa cuánto me dio? Pi 15avos de radianes por segundo cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. ¿El tiempo cuánto es? 60 segundos al cuadrado. Entonces opero y obtengo un teta de 120 pi radianes. Convirtámoslo de una vez a vueltas. Entonces, multiplico por el factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? Una vuelta sobre 2 pi radianes. Se cancela pi con pi, radianes con radianes. Opero y me queda igual a 60 vueltas. Quiere decir que la primera fase dio 60 vueltas. Entonces ahora, en la fase 2, viene esta velocidad y va a empezar a disminuir. ¿A razón de qué? De 1 RPM cada segundo, hasta que llegue al reposo. ¿Listo? Entonces vamos a la fase 2. ¿Qué condiciones tenemos? Omega inicial es esta velocidad, ¿que cuánto equivale? 4 pi radianes por segundo. ¿Listo? Ahora acá. Omega final va a llegar hasta ¿qué? Hasta 0, hasta el reposo. Y me están diciendo que disminuye un RPM cada segundo. Entonces convirtamos esa RPM en radianes, ¿cuánto equivaldría? Entonces esta RPM es igual a una revolución por minuto. Multiplico por el factor de conversión. El primer factor de conversión, ¿cuál es? Para cancelar revoluciones, 2 pi radianes sobre revoluciones. Por el otro factor de conversión para convertir minutos, ¿cuál es? Un minuto sobre 60 segundos. Revoluciones cancelan por revoluciones, minutos con minutos, y operando obtengo que un RPM equivale
a pi treintavos de radianes por segundo. Ahora, para determinar el alfa, aplico esos pi treintavos de radianes por segundo, que es lo que cambia cada segundo sobre un segundo, obteniendo una aceleración angular de pi treintavos radianes por segundo cuadrado. Recuerden que aquí me está diciendo que cambia pi treintavos de radianes por segundo cada segundo. Muy bien, entonces como ya tenemos alfa de 2, miren, aquí de 2, entonces vemos el tiempo, entonces se pasa a restar y este a dividir. Entonces devolvámonos. Tiempo acá va a ser igual, omega final menos omega inicial sobre alfa. Entonces obtengo 0, omega final 0, menos omega inicial 4 pi radianes por segundo, sobre, recuerden que el movimiento es desacelerado. Entonces la aceleración, ¿cómo tiene que ser? Negativa. Sobre pi treintavos de radianes por segundo cuadrado. Opero y obtengo un tiempo de ¿cuánto? 120 segundos. Entonces ahora sí puedo determinar el teta final. Miren, para este teta final tengo es omega inicial por tiempo menos un medio de alfa por tiempo cuadrado. Volvamos. Entonces 4 pi radianes por segundo por el tiempo que ¿cuál es? 120 segundos menos un medio de la aceleración, que es pi treintavos de radianes por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, 120 es al cuadrado. Opero todo esto y obtengo que el teta final me da igual a 240 pi radianes. Convierto de una vez a vueltas. Entonces multiplico por el factor de conversión. Una vuelta equivale a 2 pi radianes. Se cancela pi con pi, radianes con radianes, y opero y obtengo que teta final es igual a 120 vueltas. Entonces el tiempo total va a ser igual el tiempo que empleó en la primera fase más el tiempo que empleó en la segunda fase. Listo, entonces el tiempo de la primera fase ¿cuál es? Un minuto, o sea 60 segundos. Y el tiempo de la segunda fase ¿cuál es? 120, entonces me quedaría 60 más 120 igual a 180 minutos, perdón, 180 segundos igual a 3 minutos. Ahora, el número total de vueltas va a ser el número de vueltas que dio en la fase 1 más el número de vueltas que dio en la fase 2. Entonces, el número de vueltas que dio en la fase 1, ¿cuánto es? 60 vueltas. Y en la fase 2, 120 vueltas. Entonces, 60 más 120, 180 vueltas. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí.